Vamos a abrir nuestras Biblias en dos textos del Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 12, para centrarnos en el lugar donde tenemos nuestra exposición. Leemos en primer lugar en Primera de Corintios 12, de versículo 4 al 7. Pasamos a la carta también del apóstol Pablo a los Efesios. Leemos en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7. Bueno, como hablábamos la semana pasada acerca de este capítulo 12 y cómo introducíamos en el contexto de la iglesia y la adoración y lo que es vida de iglesia, había cosas que los creyentes no debemos de ignorar. Hay otras cosas que ignoraremos y nuestra vida seguirá adelante, pero hay otras cosas que no podemos ignorar. Y una de ellas, en la que se nos refiere a esos 3 primeros versículos del capítulo, es que Jesús es el Señor y a Él nos debemos. Por tanto, todo lo que nosotros podamos decir a partir de este mismo instante tiene que ver con que Cristo es el Señor, el Yahvé, Dios del Antiguo Testamento, el Dios de hoy. Y nuestra iglesia existe para ese propósito en particular. Pero seguimos adelante. Veréis, cuando vosotros leéis los evangelios, ellos son una presentación del reino y del rey. Es decir, en el mismo comienzo, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo lo dice, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, el rey que está entre medias de nosotros, arrepentido porque el reino de los cielos, etc. Pero cuando nos centramos en la carta o en el libro de Hechos, podemos descubrir cómo el reino ya se extiende ahí por todos los lugares, por todos los países, por todo el mundo, predicando este evangelio, haciendo discípulos, como termina Mateo 28, y lo podemos ver cómo se va desarrollando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Pero cuando seguís un poquito más adelante, podéis entrar ya en las cartas. Y cuando leéis las cartas, desde Romanos hasta el final, quizá con la excepción de la carta o libro de Apocalipsis, todo lo que nos está diciendo es, bueno, esta es nuestra tarea, tenemos este propósito, entre otros muchos, por supuesto, pero además de lo que es el evangelismo y la obra misionera, las cartas están para que nos vayamos formando, para que nos edifiquemos. Acordaros siempre que la Escritura, lo que tenemos aquí delante de nosotros, desde el Génesis a Apocalipsis, ha sido dado a los creyentes, no ha sido dado al mundo. Y por tanto, lo que nosotros tenemos es para nosotros. El libro, la Escritura, es para ti y para mí. Y para que seamos edificados y seamos fortalecidos a nivel individual, pero también como iglesia. Y en esta idea, cuando nosotros podemos ver cada pasaje de las Escrituras y este lado particular que estamos viendo ahora, es para que nosotros nos vayamos formando. Y como nos dice en Efesios y en otros lugares, para que Cristo sea formado en nosotros. Dado para crecer. Y yo quiero que comencemos esto pensando de esta forma. Veréis. Cuando alguno de vosotros que os gustan los jardines o las flores y plantáis vuestra maceta o vuestro arbolito en el campo, claro, no podéis ir esperando, voy a ir mañana a ver cuánto ha crecido y voy a ir al día siguiente a ver cuánto ha crecido, porque entonces os vais a deprimir, porque es que vais a ver que vuestra planta, vuestro árbol no crece de día a día, o por lo menos vosotros no lo notáis. Pero las plantas que plantéis tienen que crecer y se tienen que desarrollar, porque si cuando pasan unos meses o pasa un año, depende de lo que hayáis plantado, veis que no ha crecido, sino que está amarillenta, entonces decís algo pasa, la cosa no está bien. Esto es lo que le ocurre a nosotros como creyentes. Nuestra conversión es una cosa, nos hemos convertido a Cristo, hemos pasado al campo de la santificación, de estar apartados, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. Si nuestra rama injertada no se desarrolla es porque el injerto está mal o la rama está mal. Vosotros tenéis que mirarlo esto en vuestra propia vida. Yo no sé cuánto tiempo lleváis como creyentes. Si lleváis como creyente unos días, unos meses, unos años,
tendréis que mirar y ver, claro, no de día a día, sino que otros puedan ver y puedan decir, oye, pues se nota cómo ha ido creciendo. Se nota cómo se está desarrollando este creyente, porque se espera. Es una obligación de aquellos que estamos vivos en la fe que es de nuestro Señor Jesucristo, que haya un crecimiento, que haya un desarrollo. Y eso que decimos a nivel individual tiene que decirse también como iglesia. Tiene que haber un crecimiento natural, espiritual, pero natural, lógico de nosotros los creyentes. Formar a Cristo en nosotros. Efesios 4, que he citado antes, versículo 12 y demás. Un crecimiento que puede ser, en primer lugar, y creo que importante, el de la santidad, el de los frutos del Espíritu, el crecimiento en nuestra imagen del Señor Jesús. Pero también hacia adelante y hacia afuera, alcanzando a los que están a nuestro alrededor también. Igual que podemos decir de la planta y que lo decimos como un ser vivo, como el niño, y podemos ver que, claro, los padres no pueden ver que está creciendo de un día para otro, pero cuando vienen las visitas, cuando vienen los abuelos, pueden ver y decir, anda, ¿cómo ha crecido en este mes? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo empieza a hacer cosas? Preguntaros cada uno de vosotros, como creyentes que habéis recibido y que sabéis que Cristo es Señor, que Cristo es vuestro Salvador, ¿cómo notáis que esto es así en vuestras vidas? ¿Qué señales dais? Pues esto de lo que va a tratar los siguientes capítulos y las siguientes líneas que tenemos delante de nosotros. Nuestro Señor y esta carta, y en particular este capítulo, está pensando en el desarrollo de la Iglesia. Y lo primero, 4 cosas yo quiero decir con unas conclusiones, pero lo primero que nosotros tenemos que ver en estos versículos que hemos leído, versículo 4 de 1 de Corintios 12, es que tenemos a Dios desarrollando su obra. Dios es el que va a producir el desarrollo del individuo, en otro contexto, y el de la Iglesia en el contexto que tenemos delante de nosotros. Lo curioso, interesante es cómo Pablo, a la hora de decir cómo Dios hace la obra de la Iglesia local o la Iglesia universal, no importa dónde tengáis ahora vuestra mente, vuestra posición en esto, lo está trayendo de manera natural sobre la Trinidad. Quizá no encontréis muchos versículos en las Escrituras donde nos diga acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, pero 3 personas y todo lo que esto implica, todos los argumentos que podamos tratar, pero de una manera muy natural, no solamente aquí, sino en otros pasajes, Pablo y otros autores de la Escritura lo hacen. Así que nos dice cómo se va a desarrollar los dones dentro de la Iglesia. Por una parte, con el mismo Espíritu obrando y con el Hijo obrando y con Dios mismo, que entendemos que es el Padre también, obrando de manera particular. Como lo va a hacer en otras ocasiones, la Trinidad trabajando para la extensión del reino, para la gloria del nombre, etcétera, etcétera. No podemos decir que, bueno, hay una división de las tareas exactas, porque por ejemplo lo que aquí se está diciendo que es obra del Espíritu con respecto a los dones que él da, en otros lugares como en Efesios nos dice que es el mismo Señor Jesucristo el que los da. No podemos decir, bueno, es que nos hemos dividido la tarea y por tanto uno hace una cosa y otro otra y otra de manera distinta y separada. No, esto no es así como lo presenta la Escritura, pero sí nos está aclarando, y lo tenéis que tener vosotros, que es nuestro Dios trino, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que está obrando de manera particular o concreta en el desarrollo, en el crecimiento espiritual natural de la Iglesia. La Trinidad no es lo principal, pero está ahí. Y lo podréis encontrar en otros muchos lugares. ¿Y por qué esto? Bueno, porque a veces lo podemos olvidar, pero la Iglesia local y la Iglesia universal no es una cosa nuestra. Es una cosa de Dios. Es el Dios el que lo ha establecido. Como todas las demás cosas, pero en particular su plan y su pueblo, la redención.
Por tanto, cuando Él nos ha convertido y nos ha unido y nos ha hecho a cada uno de nosotros un miembro dentro de todo el cuerpo en el cual Cristo es la cabeza, esto lo está haciendo Dios y lo seguirá haciendo Dios. Y lo que somos en esta mañana, en este lugar, y lo que seremos mañana lunes, y lo que seremos en el resto de nuestro tiempo y de nuestra vida, esto es algo que Dios comenzó y que Dios continúa. Y por tanto es su trabajo. No solamente es el trabajo de Dios de darte la vida espiritual, de salvarte, perdonar tus pecados, y como podemos ver la Trinidad también trabajando en la salvación y el perdón de tus pecados, sino que también lo va a hacer y lo va a demostrar en la Iglesia. Esto es muy importante porque a veces pensamos, para que la Iglesia crezca necesitamos un buen pastor, mejor que el que tenemos. Necesitamos un buen predicador, mejor que el que tenemos. Necesitaríamos un equipo de ancianos, necesitaríamos unos evangelistas, necesitaríamos quizá más dinero, necesitaríamos una organización mejor, necesitaríamos una estrategia mejor y nos estamos engañando. En realidad no va a crecer la Iglesia ni se va a desarrollar la Iglesia porque principalmente tengamos estas cosas, sino de qué manera Dios está trabajando a través de nosotros, porque es la obra de Dios. Lo que necesitamos tú y yo y lo que necesitamos como cuerpo en esta mañana es que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios manifieste su poder y que empiece a obrar en las áreas que crea necesarias dentro de nuestra Iglesia. Claro que tendremos que buscar buenos hombres y buenas mujeres para que puedan desarrollar sus dones y crecer, como vamos a ver. Pero si Dios no está con nosotros, entonces ¿qué? La obra es suya. Ahora, diciendo esto, de que la obra es de Dios, porque la Iglesia es suya y que el Dios Trino está trabajando, como nos va a mostrar aquí Pablo en su carta, es que veréis, la mayoría de las obras que el Señor hace o que Dios hace en la Iglesia no son milagros ostentosos y grandes, sino que lo va a hacer de manera muy sencilla o muy corriente o muy natural. Por ejemplo, el Señor está diciendo, quiero que mi Iglesia se desarrolle, crezca. En la iglesia en la ciudad de Ciudad Real, quiero que la Iglesia se desarrolle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Grandes milagros. Voy a hacer que llueva oro del cielo, o que le salgan dientes dorados a la gente, o que se sanen los enfermos, incluso que resuciten los muertos. ¿Es esto lo que va a hacer crecer a la Iglesia? Vamos a ver que Dios haga temblar la tierra y que nosotros como árboles firmes salgamos en medio dando un testimonio poderoso. ¿Es esto lo que va a desarrollar la Iglesia? Lo que nos está diciendo Pablo es, mirar, Cristo se debe desarrollar en la Iglesia, entonces lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a dar dones a los hombres y voy a dar ministerio a los hombres y voy a dar operaciones o energía a los hombres. Es decir, que la Iglesia se va a desarrollar, va a crecer en número, en santidad. ¿Cómo? Por medio de ti y por medio de nosotros. No va a hacer cosas extraordinarias. Claro que Dios la puede hacer. Y que puede hacer cosas y dejarnos anonadados y sorprendidos por lo que Dios puede. Claro que sí lo puede hacer. Pero el crecimiento normal que vemos en la Escritura, en el libro de Hechos y cómo se desarrolla en las cartas, es que habrá hombres y mujeres que tengan los dones y el fruto del Espíritu necesario para que eso fructifique o crezca. Fijaros que el crecimiento de la Iglesia no son por técnicas mercantiles. Algún que otro libro ha salido por ahí que nos dice si utilizáramos los medios comerciales, los mercantiles, los métodos que hay en la sociedad para crecer un negocio y extendernos, la Iglesia se beneficiaría. Posiblemente, durante un tiempo, con algo de práctica, con buenos anuncios, con una musiquita, ¿no? Con buenos dibujitos de internet, etcétera. Pero aun habiendo medios mercantiles para un negocio en el tiempo de Pablo, lo que nos está diciendo él, que lo que necesitamos es que el Espíritu dé dones. Y que nuestro Señor Jesucristo nos dé ministerios.
y que Dios presente en nosotros nos dé fuerza y energía. No necesitamos métodos mercantiles, como tampoco necesitamos material o fuerza económica, riqueza. Si tuviéramos dinero, haríamos que nuestro local futuro de la iglesia tuviera luces fluorescentes y pondríamos un parqué muy especial y haríamos algunas actividades. Y si fuéramos ricos, algunos de nosotros hemos tenido la tentación de ser ricos y entonces daríamos muchas, pero no, el crecimiento que nos va a decir cómo Dios opera para fortalecer la iglesia no son por esas riquezas que podamos tener de las cosas materiales. Quizá podríamos pensar, alguno de vosotros podría pensar, bueno, a lo mejor podríamos conseguir más impacto y más crecimiento por medio de los gobernantes. Si nuestra alcaldesa, hoy no, eso es muy poquito, queremos más. Si nuestro presidente de la región se convirtiera, ¿verdad? Si pudiéramos conseguir que creyentes como el presidente de nuestro gobierno se convirtiera, o algún ministro, entonces veríamos cómo habría un reconocimiento de la iglesia. Bueno, recordar en la historia a Constantino y recordar en otros países latinos de gente que dice haberse convertido en posiciones políticas y la cuestión en los asuntos de iglesia y del país no cambian. Porque es que el crecimiento de la iglesia no se va a desarrollar porque los grandes hombres o mujeres de nuestra sociedad se conviertan y crean un impacto, porque no dependemos de hombres, no dependemos de riqueza, ni dependemos de métodos mercantiles para la extensión del reino. Lo que necesitamos es que nuestro Dios trabaje por medio de ti y de mí, dentro de lo que es nuestra propia iglesia. ¿Cómo te implica esto a ti? ¿Cómo se está desarrollando todo esto en tu persona y en tu vida? Acuérdate esa doctrina antigua que hemos dicho en algunas ocasiones, que en el momento de tu conversión el Espíritu de Dios viene a morar en tu corazón. Extraordinario poder, privilegio y gozo que Dios nos da de que el Espíritu venga a morar en el corazón del creyente. Sí, pero ¿y eso qué? ¿Cómo se nota en tu vida? Si eres realmente creyente y has aceptado a Cristo como tu Salvador y como tu Señor y tienes el Espíritu en tu corazón, ¿cómo se desarrolla? Si eres el instrumento de Dios para edificar a la iglesia, ¿cómo lo estás manifestando? ¿Dónde se puede ver en tu vida? Dios quiere que nuestra iglesia local sea grande, se extienda en santidad, en hechos de justicia y de misericordia y en gran número de hombres y mujeres de todas las naciones. Sí, pero esto que Dios quiere hacer con nuestra iglesia requiere que tú te pongas en la acción. Y lo que preguntamos es cómo estás ejerciendo esos dones, esos ministerios o ese poder que Dios te da en tu vida. Pasemos a un segundo punto, y aquí vemos el desarrollo que hace de las tres personas de la Trinidad en la vida de los creyentes y por tanto en la vida de iglesia. Nos dice, por una parte, un mismo espíritu para una diversidad de dones. Esta es la idea, la palabra tan conocida o idea de carismas, el carismata o carismáticos, de la gracia, de los regalos que Dios nos da. Es lo que en el versículo primero de este capítulo nos hablaba de los espirituales. Ya sabéis que los dones en ese versículo 1 no está, pero sí los espirituales, y entendíamos que era esa vida espiritual o esa riqueza espiritual o esas posibilidades espirituales que recibimos como creyentes dentro de la iglesia. Los espirituales en el contexto de la iglesia. El Espíritu en su variedad de dones va a dar a los creyentes dentro de la iglesia. En el mundo te dará otras cosas. Algunos de vosotros tenéis una habilidad con el dibujo, o con la música, o con conocimiento de mecánica con respecto a los coches, o otra gran variedad de conocimientos y también de dones que Dios da a cada uno de nosotros. Pero de lo que estamos hablando aquí es que el Espíritu, que es uno,
Es el mismo espíritu que tú tienes y que yo tengo, esa misma presencia de Dios en tu vida, en tu mente y en tu corazón, a ti te da unos dones y a mí me da otros dones. Es la variedad de dones que el Señor va a repartir, los regalos que Él quiere darnos para que podamos hacer que nuestra iglesia crezca de manera natural en las cosas espirituales. El Espíritu capacitándote a ti para lo que es en el contexto de la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios o el Espíritu te está dando a ti o crees que te ha dado a ti? Y si lo tienes, porque debes de tenerlo, porque si eres creyente debes de tener estos dones, ¿cómo los estás ejerciendo o cómo los estás usando? La capacidad que tú puedas tener como creyente de haber recibido, desarrollar, cuidar, ampliar, mejorar las capacidades y habilidades espirituales que necesita tu iglesia allá donde te encuentras en este momento. Dejadme que lo diga de una manera seria. Ninguno de vosotros habéis sido salvos para ser el centro de nada. Ni habéis sido salvos para ser un adorno. O sea, no venís aquí a la iglesia simplemente a buscar un lugar cómodo y estar aquí quietecitos y tranquilos, como si fuerais ese pendiente hermoso en la oreja de una persona, o que fuerais esa sonrisa agradable en cierto contexto. No, tú no estás aquí de adorno. El Señor no te ha llamado para ser adorno de la iglesia. ¿Qué adorno vas a ser tú? Y si no eres un adorno, menos aún estás aquí en la iglesia para ser un estorbo. No has sido redimido para poner zancadillas y poner complicaciones en la vida de iglesia. Y a veces creemos que el Señor ha mostrado su inmensa misericordia haciendo que Cristo Jesús muriera en la cruz para que yo pudiera pavonearme o mostrarme o enseñar como si fuera un pavo en medio de la iglesia, o simplemente una lápac de implicación y problemas dentro de la iglesia. Lo que nos está diciendo nuestro texto, y lo va a decir el resto de las Escrituras, es que si tú has sido redimido por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, es para que ahora por medio del Espíritu tengas unos dones, un regalo de parte suyo para que tú seas útil en la causa del reino y en la causa de la iglesia. Y tienes que buscar eso que el Señor te ha dado. No puedes conformarte simplemente para ocupar un espacio vacío sin molestar a nadie y ni siquiera aún, como algunas veces ocurre, se te ocurra pensar que eres el estorbo y la molestia y las dificultades que la iglesia encuentra para crecer.